La película trata sobre una persona que nace en el 35, en la primera mitad del siglo XX, en Estados Unidos, y se cría en un... Mierda, empiezo de nuevo porque es que lo de criar... Fermín, Venga, empiezo. Bienvenido una vez más y esto es Cambio de Guardia. En el día de hoy vamos a hablar sobre la película Toma el dinero y corre de Woody Allen de 1969. La elegí yo y por tanto voy a hacer una breve sinopsis y hablar brevemente sobre la película. La película trata sobre un estadounidense que nace en la primera mitad del siglo XX y rápidamente nace en un ambiente de delincuencia y está abocado a ser un delincuente, pero es muy torpe y tiene una personalidad tan peculiar que le lleva a estar innumerables veces en la cárcel, a intentar escaparse de la cárcel, a veces lo consigue, luego vuelve a la cárcel, en fin. Es una película puramente cómica de Woody Allen, de las primeras películas de Woody Allen y es la primera en la que aparece como director, actor y guionista, y entonces intenta potenciar su capacidad cómica sin tener tantos tintes intelectuales como tendría en posteriores películas. Así que no sé qué os ha parecido, si queréis me podéis hacer un breve análisis una breve impresión sobre la película. A ver, yo lo primero que tendría que preguntaros es, seriamente, ¿cuántas veces os habéis reído? reírme a carcajada ninguna, pero luego reflexionando, porque es un humor inteligente, porque no es que te haga risa, vamos, es difícil en la película que me suelte una carcajada, pero luego reflexionando sobre el guión y sobre cada broma o cada GIF, me parecen buenísimos Muchos muchas de las puntos, ¿no? escenas. Lo que pasa es que en esta película se nota como las escenas están un poco por separado, es decir, aisladas unas de otras. Eso lo vais perfeccionando a mi juicio con el tiempo y ya en los años 70, mediados de los 70 y principios de los 80, cuando llega ya al puro estilo Woody Allen, que es mucho más limado. Claro, sí, no, no es tanto de sketches, ¿no? Exacto. Yo sí me he reído bastante y además cada vez que me reía recordaba una risa de la infancia, ¿no? En el sentido de cuando te ríes del payaso torpe, que se le caen las cosas. La risa más inocente del mundo, ¿no? En el sentido de no me puedo creer que estoy viendo una, o sea, ya la he visto más veces y tal, ¿no? Pero que es una película de Woody Allen, ¿no? Alguien que se le emparenta tanto con cierta intelectualidad, cómica también, de risa, pero wow, o sea, en ese sentido es muy infantil. No lo digo como algo malo, sino como algo remarcable. Ese humor primigenio, por así decirlo. El humor de reírte porque alguien se resbala con una cáscara de plátano. Entonces, para mí eso es lo primero y lo más remarcable de la película. Es lo que más me ha dado cierta ternura en ese sentido. Yo siempre estaba con una sonrisa porque prácticamente todas las escenas tienen un elemento cómico y algunas de ellas muy buenas. Otras pues te puede mantener con la sonrisa, Sí. pero hay algunas escenas que luego si queréis nos podemos detener muy buenas. También quiero decir que la película se denomina como un mockumentary, que es un estilo documental sobre una persona ficticia, es decir, es una ficción de documental. Y eso lo haría luego con películas también Woody Allen como Celi, que también tiene el mismo estilo y también es cómica. Y hay escenas buenísimas, por ejemplo, la de los padres están disfrazados. Es una serie de entrevistas y entrevistan a los padres del protagonista, que se llama Virgil, y los padres están disfrazados, pero resulta que el disfraz es una nariz y unas cejas grandes, es decir, están disfrazados, pero prácticamente de un circo. Y ese tipo de cosas, pues son A lo Mr. un, Potato. de Mr. Potato, sí, es como una comedia a veces surrealista, que de lo surrealista que es.
te hace gracia. Y no sé si queréis comentar alguna escena en particular que de verdad os llame la atención, porque a mí hay algunas que son buenísimas. Por ejemplo, la del violonchelo que toca en una banda municipal y van por la calle y es el único que lleva un violonchelo y va con la silla a cuesta y con el violonchelo y en realidad no está tocando. Entonces, esa por una de las innumerables que hay. No sé qué opináis. Yo me quedo muchísimo con el momento en el que él está dando clase de violonchelo y se le da mal y además, bueno, el profesor dice, y encima robaba para pagar las clases, pero las clases eran para nada, ¿no? Porque iba recordando ese momento, en plan, como que para mí fue el sino del personaje, digo, claro, la absurdez total y absoluta, ¿no? Como esta persona que quiere algo pero no puede, pero está como queriéndolo de todas las maneras, así, ya está. Entonces, de vez en cuando me recordaba de nuevo esto, me hacía como gracia, era así como el momento, pero claro, es lo que decía Enrique, es una escena tras otra donde tú realmente te cuesta ver que es solo una película. Yo tenía la sensación como eso, de muchos sketches, ¿no? Ese humor de sketches muy Saturday Night Live y muy también, yo creo que somos aquí todos de los 90, vosotros más jóvenes que yo, pero al fin y al cabo somos de los 90, nos hemos hartado de ver esa clase de programas de humor. O sea, estamos aburridísimos, bueno, aburridísimos, bueno, porque ya no es el humor que se hace, ahora todo es stand-up, pero nosotros hemos consumido todo el rato esa clase de escenas y, y José Mota y estas cosas. Pero Eh, ya siendo en el 69 eran buenísimas y es que a partir de ahí es que han bebido innumerables artistas. De hecho, quiero decir que Woody Allen ya era un cómico de renombre en la televisión antes de pasarse al cine. Es decir, sus primeras películas prácticamente es porque estaba triunfando en la televisión, ya era una persona conocida en el mundillo y le propusieron y al cine, primero como guionista, luego como director y actor. La primera experiencia que tuvo no le gustó en absoluto porque trituraron su guión y en sus palabras, en su autobiografía, dice que le hundía, es decir, que hundía, que estaba hundido porque su guión había sido torturado. Luego, con este tipo de películas, en este como director, guionista y actor, luego Bananas también hace lo mismo, y en una película como actor, en Sueños de un seductor, pues son películas de la misma época más o menos que triunfa. Y ya gracias a eso, pues ya sigue su estela en el cine y puede innovar y hacerse una carrera prometedora que luego se convertiría en uno de los mejores directores de los últimos 50 años, sin ninguna duda. Si yo quería apuntar que cómo recupera, o más bien lo recupera para conjugarlo con ese humor inteligente, pero ya proviniendo del guión, cómo recuperar el slapstick comedy pues, por ejemplo, de, de Buster Keaton, de Charles Chaplin, de Harold Lloyd, la physical comedy también, que es puro gag físico, que no se necesita guión, conjugándolo con una voz en off a veces, con ese tipo de documental que ha señalado mi hermano, o primero te hace ese tipo de broma, luego te hace una broma intelectual propia de guión dentro de lo que es dentro de lo que es su personaje. Entonces, cómo actualiza ese tipo de comedia y la hace más adecuada a los tiempos a los años 60, vaya, porque ese tipo de comedia ya estaba obsoleta, entre comillas, porque ya al introducirse a lo que es el cine sonoro, ese tipo de comedia pasa a un segundo plano y cómo él la recupera. Influenciado mucho, hay escenas, pues, por ejemplo, la de la lavandería, cuando él está en la cárcel y pasa a la sección de lavandería, como
nos recuerda esa escena a la escena de tiempos modernos con las máquinas, cómo se pelea con las máquinas. O por ejemplo la de que ha dicho mi hermano cuando está tocando el cello en la banda, pues eso, ese tipo de comedia que no necesita palabras, pues la recupera y la actualiza y la conjuga muy bien dentro de una película propia ya de los años de esta que es del 69 y ya que será preeminente en los años 70 también y los 80, vaya. Y cómo se ha perdido ese tipo de comedia últimamente, aunque quizá la haya recuperado un poco Wes Anderson, pero de otra manera también distinta, pero bueno, que como contextualizando eso, a mí me gusta muchísimo eso porque se nota el profundo estudio que tiene de estos directores, de Charles Chaplin, o de actores, de Buster Keaton, etcétera, y el profundo conocimiento que tiene del cine. Es un poco también el asunto, ¿no? O sea, siempre dejamos de lado la comedia porque nos parece por ligera, pues superflua y y hay muchísima gente ya que se queja, ¿no? Y que dice, consideramos mucho más serio, pues una película trágica o lo que fuera, que, ¿por qué? Bueno, porque para empezar, es más serio en el sentido de que uno está más serio, pero no jugamos lo suficiente con la comedia. Cuando ponemos comedia en una película, de alguna manera es como ponerle irrealidad, como si ya no jugase en la misma liga de estar tratando un tema con la seriedad que se merece o con lo que fuera. En ese sentido, claro, o sea, habría que mirar también, yo lo de Wes Anderson no me había fijado yo a lo mejor, pero sí que es verdad que habría que tener un análisis un poco más serio, ¿no? En torno a mmm, lo que considera, o sea, la intelectualidad de alguna forma, todo lo que tiene que ver con el culto y tal, y no sé cuánto, cuánta cosa de humor entra. Pues estaba pensando yo en películas así de humor cultas, hay bastante, pero siempre tienden al absurdo, siempre a lo mejor es demasiado ridículo, pero siempre hay un punto que puede ser... Bueno, una de las películas más profundas de los años 90 por lo menos, es La vida es bella. Y la trata con una comedia absurda también, es un tipo de comedia absurda. Y de hecho recoge muchos de los estilemas de Woody Allen y del cine mudo, vaya. Y sigue así, y para mí me parece una película bastante, bastante profunda. Al mismo nivel de profundidad que, por ejemplo, que La lista de Schindler. Un drama totalmente distinto, pero lo que te transmite para denunciar lo que es el nazismo al mismo nivel. Sí, es verdad que tiene un algo ahí más, me metí ahí como un callejón sin salida, pero también a lo mejor porque lo relacionamos bastante con la idea de los niños, ¿no? Con cine para niños, con algo inocente y ya solo por eso no le prestamos así una atención, a lo mejor. Pero Es que porque muchas veces parece más simple de lo que realmente es, porque no es simple. Bueno, esta película puede ser más simple porque luego en una etapa posterior Woody Allen conjuga el humor no simplemente por escenas, sino que le da un desarrollo a los personajes, una profundidad a los personajes y lo combina con cierta comedia pero espontánea, porque al final es que nosotros en la vida, en nuestras relaciones, también somos bromistas, también somos cómicos. Entonces, muchas veces simplemente hacer una película y eliminar todos los aspectos cómicos, cuando eso en realidad no es así, al final le quita realidad al asunto. Y yo creo que combinar la comedia con relaciones profundas de los personajes es, digamos, la esencia de Woody Allen y es una comedia muy bien tratada. Muchas veces en personajes que interpreta él, pero otras veces simplemente con comedia de guión. Comedia de guión, que eso sobre todo el dominio del guión que hace Woody Allen es genial. Y yo creo que es prácticamente insuperable en combinar relaciones de amor y de desamor y con elementos cómicos. Yo creo que yo no he visto a ningún director como él. Y luego, evidentemente, aquí
los aspectos técnicos son muy diferentes a lo que utilizaría en sus películas de más renombre, como puede ser Manhattan, Annie Hall, Interiores, en fin, una serie de películas que tiene, porque como hace una prácticamente por año, pues tiene muy buenas, otras no tan buenas, pero siempre tiene un estilo similar. En esta etapa todavía no tiene de manera notoria ese estilo, sino que aquí es una superposición de escenas y no predomina tanto el elemento artístico, el elemento de técnica a la hora de actuar con la cámara. No sé qué opináis. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Y por eso, como tú decías, en este, no he visto la de Bananas, pero la de Sueños de un seductor sí que él hace de guionista. Y también en esa película se ve la influencia del cine clásico, de Humphrey Bogart, que sale reencarnado en esa película, recuperando su papel en Casablanca. En esta película vemos al personaje que se va a encargar de dirigir la ficción real del ataque, del robo a un banco, que este director se llama Fritz, y hace el papel de un director de cine que va a rodar el atraco del banco, y es un homenaje evidentemente a Fritz Lang, que de hecho lo hace explícito cuando dice, no, yo era un director de más renombre cuando hacía cine mudo. Habla pronuncia la palabra avaricia, que es un homenaje también a von Stroheim del cine mudo, pero se puede ver eso que domina y cada sketch de Woody Allen prácticamente es un homenaje al cine. Es un homenaje al cine y tienes que estar viéndolo muy atentamente porque es homenaje tras homenaje. Entonces, ver Sí, las películas de Woody Allen para mí es ver a una persona que entiende mucho de cine y que si quieres aprender de cine, no solo a grabar y a todo eso, sino de los diferentes estilos de cine, las películas míticas de cine, pues tienes que ver el cine de Woody Allen, eso desde luego. Igual que por ejemplo, si quieres aprender cine también, ver a Clint Eastwood es una lección. claro, yo incluso diría otra cosa, que a lo mejor es algo que nos podemos fijar bastante en esta película, ¿no? Que también es el viaje de la televisión al cine, no solo la cantidad de cultura de cine que hay dentro de la película, que, vamos, o sea, los del cine mudo a mí me ha dejado eso, me ha hecho mucha gracia, no me di cuenta para nada, pero entendí que por ahí tenía que haber alguna referencia, pero está interesante. Pero también el viaje que se hace en la nueva cultura de masas, que ya estaba totalmente dibujada en los años 60 y que seguirá en los 70, los 80, ya para adelante, de lo que es la televisión, como esa cultura de masas, además, mmm, donde ya no existe un género de cultura alta y otro de cultura baja, todo se va mezclando, donde el interés, ¿no? que vamos teniendo en el cine pues se vuelve más crudo, ¿no? Ahí ya no es el cine de la grande superproductora de los años 60, ya también va a cambiar todo eso. No sé, también me parecía como remarcable y es verdad que se le nota a él todavía a lo mejor demasiado o bueno, ya para siempre, ¿no? Porque eso que ha sido una persona que ha trabajado en televisión y la televisión, lo denostadísima que ha estado siempre con respecto al cine, en plan, dos culturas totalmente diferentes, dos visiones también el producto malo, siempre la tele. ¿Qué es lo peor que una de estas películas que se hacen solo para la tele? Ay, ¿qué nombre tiene eso? En plan, tienen un nombre las Que películas, multicine, no sé. no, películas que solo son para la tele, en plan, que ese es el circuito que tienen, ¿no? Siempre hay como una especie de necesidad de remarcar el género que eso ha tenido. Entonces, bastante, no sé, me parece interesante. Hoy día ya no está tan denotada. Y hoy día con las series de televisión, incluso con películas destinadas únicamente a televisión, yo creo que está habiendo una confluencia que antes no estaba. Y yo creo que la calidad ahora mismo tanto de series como de películas que están destinadas a televisión
es totalmente diferente a hace algunos años. El otro día vi, por ejemplo, Brexit, una película que es de televisión, íntegramente de televisión, y es una película perfectamente que podría haberse estrenado en cine. O sea, que no hay ninguna diferencia. El actor es Benedict Cumberbatch, que es un actor de renombre, que de hecho ahora está nominado a los Oscars. El formato, aunque tiene aspectos televisivos, pero para nada es una película que tenga una inferior talla en cuanto a la calidad que si se hubiese hecho explícitamente simplemente para cine. O sea que yo creo que ahora mismo la combinación entre televisión y cine cada vez se está disociando más, porque al final con las nuevas plataformas ya no sabes si la mayor calidad está en los productos que están destinados a a la televisión o a este tipo de plataformas, o si los productos con más calidad son íntegramente para cine. Entonces, eso yo creo que es bueno. Yo creo que es bueno porque da variedad. Y nos estamos desviando un poco del tema, No, pero yo sí. volviendo a la película, sí me Eso. gustaría reseñar lo que es, como he dicho, uno de los estilemas ya más marcados de las películas de Woody Allen. Obviamente no me he visto todas, pero me he visto unas 10 o más. Y sí que se repite a lo largo de toda su filmografía, que es dos aspectos fundamentales. Uno, el amor por el flechazo sobre una mujer muy atractiva, muy guapa, estéticamente. Un amor no pasional, un amor no, aunque luego tiene aspectos tal, pero primero es un amor intelectual, un amor de la idea, de que ese amor está primero en su idea y luego se pasa a la realidad, pero a él siempre, de hecho lo habla en la película, siempre cuando veía a alguna mujer guapa me ponía a temblar, he sido muy tímido, tal, y él tiene idealizado ese amor, pero siempre sobre mujeres guapas, muy atractivas y estéticamente muy guapas. Y otro de los aspectos es ese recorrido por las calles de las ciudades. Normalmente va a ser en Nueva York, pero en Manhattan, en Annie Hall, pero aquí es por distintos estados, se supone. Pero ese recorrido por las calles de la ciudad, incorporando también humor, pero simplemente en otras escenas paseando directamente y cómo te va haciendo un recorrido por la ciudad a lo largo de distintas escenas incorporadas en la película que va analizando pues la relojería, la librería en otra película eh, y vas creando en tu imaginario esa ciudad a través de las películas de Woody Allen. Entonces eso me parece bastante interesante también. Yo creo que combinando lo que tú dices del amor y combinando con la comedia pura que tiene esta película, yo creo que se resume en la escena en la que se encuentra con lo que luego es su mujer y con la que tiene un hijo, cuando la encuentra en una especie de parque y dice, a los 15 minutos ya me quería casar con ella, incluso a los 30 ya no quería robarle el bolso. Es decir, yo creo que una cosa que no hemos hablado y que podemos hablar es lo cleptómano que es el personaje, es decir, que tiene la pulsión siempre de intentar robar, de robar a toda costa y se cree que la solución, cuando nunca lo ha sido, porque lo único que le ha llevado a problemas, la delincuencia y el robo, pues él se piensa que eso siempre es la solución y tiene una especie de pulsión, de tendencia al robo que al final lo hace muy cómico, que al final lo hace muy cómico, unido a su torpeza, unido a su torpeza que es mayúscula, pues entonces yo creo que ahí también, ese es principalmente el hilo conductor de la película, es decir, si mezcla a una persona cleptómana con una persona que es muy torpe, pues tiene ahí una película cómica y a partir de ahí se suceden las diferentes escenas, pero yo creo que el hilo conductor es el personaje de Virgil, que es
pues eso, es tan torpe que se lleva incluso el cristal de una tienda y en vez de llevarse los objetos que están dentro o miles de escenas que hay luego. De hecho, el final de la película es hablándole al de la cárcel o al entrevistador, no lo recuerdo bien, mientras que va creando una pistola a base de jabón sólido y la última frase de la película es, está lloviendo fuera, porque ya a mitad de la película habíamos visto cómo intenta fugarse de la cárcel con una pistola hecha a base de jabón y empieza a llover y se disuelve el jabón en la mano y lo pillan y lo vuelven a meter en la cárcel. Entonces al final es cómico porque no deja esa... Bueno, al principio empieza siendo cleptomanía, luego ya es una pulsión por robar bancos, por profesionalizarse, estar orgulloso, esa megalomanía de querer ser el atracador de bancos, de estar en la lista de los 10 mejores atracadores de bancos de los Estados Unidos, esa necesidad por crecer dentro de ese mundillo, de profesionalizarse y de hacer las cosas bien, es el único trabajo que él cree que para lo que tiene don, pero en realidad no lo tiene, obviamente, porque ha estado en la cárcel 5 veces y al final le echan 800 años de cárcel que le rebajan a la mitad por buena conducta. Es decir, que le quedarían 400 años de cárcel. Pero es que esa es la cosa, ¿no? La buena conducta que va a tener siempre. Como en la película, además, el rollo documentary que está grabada, como además siempre, cuando hay una película, o sea, cuando hay una serie donde intentan explicar lo malo que es alguien, siempre empiezan desde el principio. Y esta era su infancia. Y esta fue su tal. Entonces, es gracioso porque en realidad vemos como este pobre hombre es que no valía para otra cosa. Entonces, si ni siquiera vale para ser malo, ya me dirá, es que tiene sí o sí que ser malo. Eso en teoría psicoanalítica, si no, ¿qué va a hacer? No le queda otra. Sí, y sobre todo, yo creo que también lo fundamental de la película es que te da cierta esperanza de que pueda cambiar, pero al final te llevas la desilusión, o la desilusión entre comillas, porque es una película cómica al final, de que no va a cambiar, que es imposible que cambie esa persona. Es imposible que cambie, ni teniendo una mujer, ni teniendo un chiquillo que prácticamente lo tienen desatendido, que estudia mientras mientras que va en el coche con su padre y con su madre y lo está persiguiendo la policía. Es decir, no hay nada que pueda cambiar la actitud hacia el robo del personaje. Y yo creo que eso es un elemento cómico que potencia la película. En resumidas cuentas, como hemos comentado anteriormente, pues es la primera etapa de Woody Allen que intenta potenciar su aspecto cómico y luego en las demás películas, luego a partir de los 70, 80, 90 y luego ya incluso en los 2000, aunque con otro aspecto, pues esta primera etapa es puramente cómica. No intenta establecer relaciones profundas. Luego en películas como Interiores hace homenaje incluso a Bergman. O sea que no es una película, la de Interiores, por ejemplo, comparable a esta. Es totalmente diferente. El estilo de cámara cambia radicalmente. Aquí es una escena detrás de otra con cortes ininterrumpidos tras cada gag cómico y luego eso es totalmente diferente. Yo estuve viendo algunas de sus películas de mediados de los 70, 80 y 90, como tiene tantas, llega incluso a cansar, que siempre es más o menos el mismo tema y como se acaba prácticamente una por año, pues al final llega incluso a confundir unas con otras, porque encima si no las ves varias veces, confundes unas con otras porque encima los personajes a veces son los mismos. Diane Keaton ha hecho como 10 personajes en las películas de Woody Allen. Al final te quedas con los más significativos, pero puedes incluso confundirlas. Y yo pues entonces intenté retomar a Woody Allen con su etapa temprana que no lo había visto y la verdad es que es totalmente distinta a lo que viene después. Y luego ya las películas de los 2000 pues podemos resaltar Midnight in Paris, Match Point, son películas también muy buenas,
pero que ya se mete también un tinte más serio. Ya hay elementos cómicos, pero no es... toma mucho más la seriedad, los asesinatos incluso. Por ejemplo, Irrational Man. Esa es una película que es intelectual, pero que juega incluso casi a veces en thriller. Y, y entonces no sé qué tenéis que decir. Sí, eso, pero siempre sin dejar lo que es esa actitud, por así decirlo, que luego pues, cada vez más incluso de cultureta, por así decirlo, de la alta cultura, de demostrar su cultura. Ya sea hablándote de Jason Pollock, que en la de Sueños de un seductor creo que era, o en una de estas películas. Ya sea en Midnight in Paris, 40, 30 años después, hablando de todos los pintores de la Belle Époque de francesa, eh, Con personajes como haciéndote, Buñuel, como sí, Buñuel. sale Buñuel, Dalí, luego el- vuelve a Toulouse-Lautrec en una cena, salen la mayoría de los artistas de las vanguardias que van a asistir en la Francia de ese momento y que van a convivir. Entonces, todo ese conglomerado de tener, o con el propio cine, cómo demuestra su inteligencia o su conocimiento sobre las cosas que también a la persona a lo mejor que ese aspecto no le interese tanto, pues no le termina cansando, como ha dicho mi hermano, pero al que le interesa ese mundillo, pues le apasiona. Eso es también por gustos, vaya. Pero eso, que Woody Allen, a lo mejor no verse las 50 películas, pero merece la pena ver cualquiera de sus películas, se aprende mucho además, y, y simplemente eso. La mitad del cine de Woody Allen yo creo que es lo máximo permitido de cine de Woody Allen que se puede permitir a una persona en la vida y más no. Es que es complicado porque al final no cambia tanto. Por ejemplo, esta película y Banana o Celic, pues es más o menos Sí. similar. Es verdad que siempre va a haber innovaciones tanto cómicas como de grabación, como tanto de guión también, pero al final el estilo es el mismo y al final una persona es la misma, aunque vaya cambiando los aspectos a medida que va evolucionando también el cine. Pero no sé, yo creo que con esto hemos resumido prácticamente la película, hemos introducido un poco a Woody Allen. Lo que pasa es que Woody Allen es una persona tan notoria dentro de lo que es el cine que con un análisis de una de sus primeras películas tampoco podemos decir Ya luego mucho sobre destacará él. también por su dirección de actores, va a destacar mucho, sobre todo ya a partir de mediados de los 70, va a destacar muchísimo por su dirección de actores, con Diane Keaton, con la que luego fue su mujer, que no me acuerdo ahora, Mia Farrow, Mia Mia Farrow, sí. Farrow, pero luego en el año, en los 2000 y en esta década pasada, lo mismo, vaya que va a destacar y siempre muchos de los actores van a dar ese salto de calidad gracias a Woody Allen Y en muchas también de sus películas. También me gustaría también considerar pues, que Woody Allen, aparte de conocerse hoy día, que prácticamente hay gente que no se ha visto ninguna película de Woody Allen y ya lo conocen por la presunta violación o acosador y todo este tipo de cosas de su vida privada, pero al margen de eso, pues tuvo una carrera, o ha tenido y sigue teniendo una carrera de más de 40 años y de más de 50 años, que hace que sea uno de los directores más importantes del panorama de los últimos, ya digo, de los últimos 50 años. Ya no quedan directores. Clint Eastwood, Ridley Scott empezó por la misma época, pero yo no considero que haya directores tan prolíficos que se le puedan acercar, porque es que tiene una cantidad ingente de películas y todas tienen algún toque.
Claro, esa es la cosa. O sea, Woody Allen al final se ha convertido en un estilo en sí mismo, ¿no? No recuerdo de qué año fue. Creo que ganó además el Goya al corto del año, donde el corto se llamaba Woody Allen. O Ah, sea, sí, es yo verdad, sí, creo, sí. claro, creo que Woody Allen, más que conocerse, bueno, pues no, la bromita, ¿no? El chascarrillo de estar con su hija, tal. Tú, a ver si te compras ya un portátil. Woody Allen, nada más que con la máquina de escribir siempre. A mí me gustan judíos. A mí me gusta mi padre. A mí me gusta mi madre. Vamos a dejarlo porque... Con la circuncisión. Voy a buscar hija Woody A mí Allen. me gusta sin pellejo. A mí me gustan hebreos. Y acosador y tal y lo que sea, yo creo que es una persona con un estilo en sí mismo. Y ya en esta película, que fíjate, es el principio, pero ya es el torpe, el enamoradizo, el no sé qué, y ya está. O sea, y es lo que va a ser siempre. Yo no sé, Sí. no creo que haya ninguna película donde no salga ese personaje. Y un poquito de psicoanálisis ahí, ¿vale? Dejamos un poco también abierta la puerta a la constante reinterpretación del espejo de lo que puede ser o no Woody Allen, que da El, completamente igual. el Pero personaje, por ejemplo, de Hannah y sus hermanas es graciosísimo y complejo que es hipocondríaco, que se cree que se va a morir con cualquier cosa y es buenísimo. Y al final es un poco eso, de una persona casi surrealista en su propia vida y Pero cómo le afecta incluso, eso en sus relaciones y en su vida en general. Y al final esto también sucede con el personaje de Virgil, que es surrealista, es torpe, es una persona que no te lo toma en serio, pero y eso mismo le afecta a sus relaciones y a su desarrollo en su vida. pero Y no, incluso no siendo él, muchos de los actores que luego retoma adquieren o le otorga ese tipo de características del personaje. Por ejemplo, Michael Keaton sale Woody Allen, pero Michael Keaton en Hannah y sus hermanas también, si no recuerdo mal, la escena allí en el ático donde se lanza por ella y es un personaje muy cómico también. no, pero Michael Keaton no, ¿cómo se llama? Michael Caine. Michael Keaton, Eso yo es. también. Michael Caine. Michael Caine, se mayo. Y luego aparece también Max von Sydow, en fin, también ha dirigido pues a prácticamente Hollywood entero. ¿Sabes? ¿Sabes? Que es otra de sus cosas y prácticamente hasta la última etapa todo el mundo quería ser dirigido por él y ya está, incluso pues sin ir más lejos, Penélope Cruz, Javier Bardem. Así que bueno, hicieron el salto, claro. Sí, bueno, ya, ya no, no, acabamos, ¿no? no, 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 que es el salto, que fue lo necesario, ¿no? Javier Bardem y Penélope Cruz para que entraran dentro de también la escena de Hollywood. Que yo creo que lo que le ha pasado a este hombre es que de alguna manera se ha jubilado, ¿sabes? Ya lo que pero queda. luego, sin embargo, yo no considero, no he visto las últimas de los últimos 3 4 años, pero por La ejemplo, la última, última, Exacto. ¿Y por qué no la has visto, Fermín? no, pues Porque porque no he tenido la oportunidad, porque ya tengo tan trillado a Woody Allen que creo que me he visto eso, más de 20 películas, pero por ejemplo, ya no puedes ver nada. la última que vi, que fue la de Café Society, esa me Sí. parece una película muy buena, ¿eh? La La Land es de ese mismo año o de un año anterior o posterior y no Mm. tiene nada que envidiarle a La La Land, al margen de que La La Land es un musical, pero en cuanto a relación de personajes, algunos gags cómicos también que tiene que son buenísimos. Yo creo que esa película es una muy buena película y ha pasado desapercibida, simplemente porque es una más, la de ese año de Woody Allen, pero si te pones a analizarla, es una película muy buena. Y creo que es de 2016 o de 2017, por ahí, no hace tanto. Y, o sea que muchas veces el problema de Woody Allen es eso, que es tan prolífico, le pasa como a Clint Eastwood, que es tan prolífico que saca una al año, que es que dices, pues la de este año de Woody Allen o la de este año de Clint Eastwood, pero al final hay que analizarle y hay que ver cómo son películas muy elaboradas. Es verdad que muchas veces ponen el automático en dirección, porque al final o personas con más de 80 años grabando películas todos los años, pues al final tampoco tienes tantas ansias de innovación artística, pero luego son películas muy buenas. bueno, Y ya ya, concluyendo, sí, porque Eso. si no nos vamos
decir que la próxima semana se comentará la de Mi tío, de Jacques Tati, que también está en film. Y Filming. nos vemos la próxima semana y espero que os haya gustado y darle a la campanita y suscribirse. Ya ves, Y que ya Filming, mismo, eso. ya mismo llegamos a los 100 suscriptores, 100 suscriptores, Que poco a poco. que tiemble el Rubio. Ibai, vamos a por ti. Hasta la Pues nada, próxima eso. semana. Filming, recuérdanos, ¿vale? Que nos viene bien una suscripción Filming, gratis. que lo porfa. hacemos gratis la primera semana de suscripción. Venga, Chao, 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 chao. hasta luego.